Entonces, para no darle tantas vueltas al asunto, yo le diría, le recomiendo que de San Agustín lea usted un libro que se llama El verdadero modo de conducir a las personas a la verdadera religión. Y si quiere, no lea todo el libro, nada más lea un pasajito donde San Agustín define la justicia y dice, justicia es socorrer a los pobres. ¿Ya? Si usted lee ese parrafito, ya entendió todo el libro. Bueno, el libro que me impactó fuertemente y me sigue impactando y lo he leído y releído a partir de 1971 es el escrito por José Porfirio Mirandas de la Compañía de Jesús, Marx y la Biblia. Tendría yo unos 19 años cuando un amigo me presentó ese libro y me lo prestó. Muy estimados lectores, me presento su servidor Mario Gerardo Hernández Martínez, profesor de Derecho. Me place mucho haber egresado de la Universidad Autónoma de Oaxaca, llamada Benito Juárez. Tengo una pasión por la literatura y los libros. En ese contexto, me permito muy vivamente recomendar a su amable lectura un libro que a mí en mi vida, desde muy joven, me ha impactado y que se llama Marx y la Biblia, escrito por el jesuita José Porfirio Miranda y de la Parra. Y es un libro sumamente crítico, sumamente pesado, porque se vuelve un libro de estudio. Si uno quiere seguir entendiendo el libro, hay que ir a algún texto de economía, hay que ir a algunos textos de historia, hay que ir a los textos bíblicos, sobre todo los profetas mayores y los profetas menores, que son los que hablan acerca de la injusticia y del falso culto al Dios vivo. Entonces hay que hacer investigación paralela a la lectura del libro. Y en ese caminar de esa lectura, como que va uno sufriendo, si así se le puede decir, o experimentando muchas sacudidas de conciencia. No sé cómo junté 40 pesos, un joven de 19 años, cuenta uno los pesos. Costaba 40 pesos, pero los junté y lo empecé a leer. Ahí lo tengo, y lo empecé a leer. Después, pasando unos 14 años, lo encontré en Ediciones Taurus, Barcelona. Ya ganaba yo, ya profesor en Derecho, ya ganaba yo pues mi sueldo, ¿no? Y dije, lo había yo platicado al maestro Miguel Díaz Rivera, al erudito maestro Miguel Díaz Rivera, de Marx y la Biblia. Él me dijo, así maestro, pues a ver cuándo lo lee. Y dije yo, no, es que él lo debe de leer. Fui a la proveedora y ahí estaba y lo compré ya a un precio caro. Y estaba otro. Y dije, bueno, esta edición, y si yo la tengo, no, esta edición no, porque para mí la edición es esta que yo leí. Esa es mi edición para mí. Y entonces ya eso se la regalé al maestro Miguel Díaz Rivera, ¿no? Como que fue un acto de promoción del texto, ¿no? Pero para mí el texto sagrado, si así se le puede llamar, es el de mis 19 años y 40 pesos que me costó. Etapas literarias que tienen que ver con el tema Marx y la Biblia son el estudio de los profetas menores y mayores del Antiguo Testamento. A saber, de los menores, Oseas, Amós,
sobre todo ellos dos que son muy representativos. Y su tema de ellos es contra la riqueza, a favor de los pobres. Y no se diga los profetas mayores como Isaías, Jeremías. Esos dos son como, hasta por la extensión de sus libros, son los más representativos. Y su tema es el mismo que de los menores, nada más que dicho con más palabras y con más amplitud, lo cual a ellos les valió que les quitaran la vida, los poderosos de su tiempo. Porque, por ejemplo, el profeta Isaías murió aserrado. Tanto molestó a los poderosos de su tiempo su diatriba en contra de su riqueza y de la falsedad de su hipocresía religiosa, que mandaron a cerrarlos en la plaza pública. Entonces, el tema en realidad es para poner la conciencia del que lee en cuestión y decir, bueno, y entonces yo, ¿qué tengo que hacer con la justicia? ¿Cuál va a ser mi respuesta? Y es una como sacudida, ¿no? Como una sacudida constante. Por eso, más que literatura, es como una interpelación al que se deje interpelar, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, siguiendo los capítulos del libro, pues hace una serie de referencias a lo que en la historia de la Iglesia se llamó de la filosofía, sobre todo en la historia de la filosofía de los 400 primeros siglos después de Cristo, se llama la patrística, representada por San Basilio el Grande, por San Jerónimo, por San Agustín y entre otros, ¿no? Ambrosio, creo que ya dije también. Y la temática de ellos es hacer una relectura del mensaje profético de los profetas mayores y menores que ya narré. Y es nuevamente una denuncia en contra de los poderosos de su tiempo. Me sentía yo cuestionado, interesado, quería yo saber más del libro, quería yo saber más del contexto de Marx, del contexto de los profetas, quería yo estudiar hebreo también, porque allí cita palabras griegas como eschaton, que significa un cambio, metanoia, que quiere decir un cambio brutal de mente, mispat, que en hebreo significa justicia, anawimen, que significa los miserables absolutos, ¿no? Entonces hay que ir a los diccionarios de hebreo también a ver cómo está, y hay que ir al griego pues para entender. O sea, me sentía yo como que ya empecé a leer, pero ya no le entendí nada, así es que regreso otra vez, pero esta palabra en realidad dice así o me está engañando. Voy al diccionario. Ahí comprarse un diccionario como lector hago el ejercicio diariamente, ¿no? Porque diariamente leo. Cuando leo con motivo de estudio, de ninguna manera pongo música clásica, porque siguiendo a mi distinguido maestro Evelio Bautista Torres, estaría de acuerdo con él en decir, mejor cierro el libro y escucho la música, ¿no? No puedo estar leyendo filosofía, por ejemplo, y estar oyendo el triple concierto para piano, orquesta y violín de Mozart. No se puede. O pone uno atención a los compases hermosísimos de esa obra, o a lo que nos dice David Hume, o cómo le va uno a entender. No se puede. Entonces, a ver,
¿Le entendió usted al libro de Marx y la Biblia? Podría decir, no le entendí ni papa. Me enredé, estoy peor que al principio. Bueno, entonces para no darle tantas vueltas al asunto, yo le diría, le recomiendo que de San Agustín lea usted un libro que se llama El verdadero modo de conducir a las personas a la verdadera religión. Y si quiere no lea todo el libro, nada más lea un pasajito donde San Agustín define la justicia y dice, justicia es socorrer a los pobres. ¿Ya? Si usted lee ese parrafito, ya entendió todo el libro. Bueno, si usted lee esa sentencia y entiende a qué se refiere, pues ya ni lea lo demás, ya entendió todo el libro. Y ya entendió todos los profetas. Y ya entendió todo el libro de Marx y la Biblia. Socorra usted a los pobres y ya entendió todo eso. Ya no hay más que hablar. Pero si usted le gusta leer, pues lea completas todas esas obras, ¿no? Todas esas obras. Digamos, dos textos como que son un faro, directriz para mí, intelectualmente o moralmente incluso, ¿no? Y uno de ellos es la Biblioteca Hebrea, que está compuesta de 72 libros, que es comúnmente conocida como la Biblia. Esto porque es todo un contenido antropológico, jurídico, religioso, teológico, humanístico, de las grandezas y de las miserias de la humanidad. Entonces, que yo recuerde, aquí lo hago como una confesión, esta biblioteca hebrea, y yo le insisto en llamar biblioteca hebrea, no Biblia, porque no es un solo libro, son 72 libros. Ha sido motivo de mi preocupación, estudio, interés, desde que yo tenía 18 años de edad y hasta la fecha. No estoy respondiendo a la pregunta de cuál es el más, pero sí quiero dejar fijo que esta biblioteca es una de mis pasiones. El otro texto, desde hace ya varios años también, es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, porque pues también es todo un catálogo de sentimientos grandiosos, sentimientos picarescos, cuestiones agudas en el derecho, muy agudas, que dan motivo a una tesis de licenciatura o inclusive hasta de doctorado. Habla acerca de las grandezas del sentimiento humano, de la gratuidad de la vida, del perdón, de la grandeza de espíritu, el ideal caballeresco y sobre todo, yo insisto mucho, revela la riqueza del idioma castellano. En varias ocasiones he dicho, y aprovecho para repetirlo, que quien quiera aprender a hablar castellano, que lea el Quijote. Es un libro que uno lo puede leer de principio a fin. Eso puede ser un ejercicio bueno. Como la Biblia, uno la puede leer de principio a fin. Pero ambas obras son tan vivenciales, independientemente de la cuestión técnica que tengan, son tan vivenciales que uno las puede leer en cualquier hoja que uno abra. ¿No? Ahí, queridos lectores, soy el profesor en Derecho Mario Gerardo Hernández Martínez. Los invito vivamente a que incrementen ese amor por la lectura que ya tienen y que lo enriquezcan en esta ocasión con la lectura del libro Marx y la Biblia, escrito por José Porfirio Miranda y de la Parra, que fue de la Compañía de Jesús. Es un libro muy interesante, cuyo hilo conductor es
la justicia interhumana, entendida en su dimensión de socorrer a los pobres y oprimidos. Este libro entonces es un cuestionamiento a nuestra conciencia. Esa es mi recomendación principal, y aprovecho para dar las gracias a mi estimado amigo literato, que yo le llamo así, el licenciado Salvador, querido amigo, cultor también del derecho. Yo, Mario, pues también cultor del derecho. Y la invitación para que vengan a espacios como este de la libertad.